Objetivo de la plática de hoy, más que nada platicar un poco sobre mi experiencia inicial de trabajo aquí en Alemania, el inicio de mi, podemos decirlo, Weiterbildung en Alemania. No puedo comentar residencia porque yo ya hice mi especialidad en México, pero aquí uno tiene que comenzar otra vez como residente cuando es especialista. Voy a aclarar un poquito sobre eso después, ¿sí? Eh, Me gustaría, si tienen preguntas, las vayan haciendo en el transcurso de la plática para que no sea nada más un monólogo. Así puedo entender en qué dirección nos debemos de mover o sobre qué tienen más dudas. Entonces voy a platicar brevemente sobre Fachsprachprüfung, Kenntnisprüfung y después del Weiterbildung. Por ahí escuché que hay algunas dudas todavía sobre cómo eh, es el proceso de cada uno de los exámenes, dudas de cómo se tiene que estudiar, cuál bibliografía hay que estudiar. Entonces, aquí les puedo indicar más que nada en mi caso qué es qué es lo que hice, ¿sí? Eh, para comenzar, Fachsprachenprüfung, ya todos están enterados de qué se trata. Es el examen de alemán médico, por así decirlo, para obtener el certificado C1 en medicina, en el cual van a tener a tres examinadores durante el examen. Esos tres examinadores pueden ser ya sea un médico y dos profesores de alemán o dos médicos y un profesor de alemán, ¿verdad? Eh, Dividido en tres partes el examen. La primera parte del examen es la anamnesis del paciente, la parte más importante del examen. Normalmente va a ser siempre un paciente simulado. Tienen que recopilar los datos más relevantes para el padecimiento y no hay exploración física, cabe recalcar de forma importante. Siempre es una pregunta típica, si en el Fachsprachenprüfung hay que hacer exploración o no, no hay exploración física. Uh, ¿Por qué recalco recopilación de datos relevantes para el padecimiento? Porque siempre hay la duda de que si tienen que preguntarse toda la posible gama de preguntas a un paciente durante la recopilación de datos, y la respuesta es no. Simplemente van a preguntar lo que es relevante médico y clínico para el padecimiento que trae actualmente el paciente. Un ejemplo es si un paciente viene por dolor de hombro o que tiene el hombro dislocado o una fractura de húmero, no van a estar preguntando sobre los datos relevantes en la vida sexual del paciente, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa con otra, así que no hay ningún problema en que no pregunten eso durante el examen. La segunda parte del examen es la documentación, ¿sí? Hacer una breve nota médica sobre el padecimiento. El ejemplo que les pongo aquí es cómo yo lo obtuve en mi examen, ¿sí? Es un formato básico. Ahí durante el examen les van a proporcionar, a lo mejor puede haber pequeñas variantes, pero así como se los estoy poniendo aquí, es la mayoría de las veces, ¿sí? Recuerden siempre, importante la gramática durante la documentación, todo tiene que ser en pretérito y subconjuntivo, así que hay que practicarlo bastante para el examen, así como el pasivo. Solamente deben de hablar en términos médicos y tienen un tiempo limitado, 30 minutos exactamente, para hacer su carta. Y la última parte del examen es la presentación del caso. Um, la presentación del caso se hace en indicativo, no tienen por qué hablar en subconjuntivo uno. En la vida real en el hospital nadie habla en subconjuntivo uno, todo es en indicativo, pero sí, todas las anamnesis y todas las notas las hacemos siempre en subconjuntivo uno también en la vida real, ¿verdad? Aquí van a realizarles preguntas de conocimiento médico, no muy complejas, pero si tienen que demostrar conocimiento, tienen que estudiar, ¿sí? Y hay que hacerle una pequeña explicación del procedimiento al paciente. Esto quiere decir si el paciente va a necesitar una coloscopía, por ejemplo, les pueden preguntar que hagan una pequeña Aufklärung, una pequeña explicación al paciente de qué es una coloscopía, cómo se hace, riesgos, complicaciones, y a lo mejor les pueden preguntar qué es un coloscopio, preguntas básicas que cualquier paciente podría hacerles en la vida real, ¿sí?
Um, y la última parte de Fachsprachenprüfung es el vocabulario. ¿Sí? Estas palabras que les pongo aquí son las que a mí me pusieron en mi examen exactamente. ¿Sí? Son 10 palabras, ya sea en términos coloquiales o en términos médicos. ¿Sí? Pueden ponerles, por ejemplo, eh, ya sea, a mí me pusieron toxis, entonces tenía que traducirlo en términos coloquiales giftig, por ejemplo, o pueden que les pongan nada más giftig y ustedes tienen que ponerlo fácil toxis. ¿Sí? Ese es el ejemplo de cómo funciona esta parte del examen. La bibliografía que yo utilicé o que les puedo recomendar, para mí el mejor libro para prepararse para la Fachsprachprüfung es este libro de Ina Maricot. ¿Sí? Es el que más me gustó en lo personal, cómo vienen simplificadas las preguntas, ejemplos de cómo hacer la carta y cómo dirigirse en la presentación del caso con los médicos. Este otro pequeño libro son aproximadamente 2000 palabras, ¿sí? Pequeño diccionario en donde viene perfectamente la comparación entre términos médicos y términos coloquiales, también se lo recomiendo. El de la derecha es bueno para introducirse en la anatomía en alemán y los términos básicos que puedan llegar a utilizar para el examen Fachsprachprüfung. Estos otros dos libros también son de los más famosos, de los más utilizados, también son recomendables. Yo también leí estos dos libros, pero no tan a profundidad como los primeros tres que les mencioné. Estos tres fueron mi base para el examen y estos dos los utilicé como consulta. Y también como consulta, eh, esta página, Doctor Flexicon, también se los puedo recomendar. Viene traducciones de todos los términos en inglés, en latín, alemán, Fachbegriffe, Umgangssprache. Y bueno, ya una vez que aprueban el Fachsprachprüfung, ya son segunda medicina y ya se pueden ir a estudiar en serio para la Kennisprüfung. ¿Sí? Me refiero a estudiar en serio, ahora sí, meterse profundamente a toda la medicina clínica de los últimos 2 años de medicina, depende del programa médico que llevan en su país. Pero como les escribo aquí, no es momento de relajarse. Realmente el Fachsprachenprüfung es la parte inicial, es el primer paso para prepararse para su aprobación. ¿Sí? Y por supuesto, el Kennisprüfung es el objetivo final de toda su preparación. El Kennisprüfung está también constituido por 3 examinadores, siempre es un internista, un quirúrgico, ¿sí? Y una tercera especialidad variable, que ya se los explicaré más adelante. Kennisprüfung es igual, 3 partes del examen. La primera parte, anamnesis, exploración. En este sí hay exploración física y es bastante importante que lo hagan perfectamente bien como se describe en los libros. Aquí son muy estrictos en la manera en cómo uno explora y a lo mejor no encaja mucho como en la realidad lo hace alguien en el hospital o en urgencias, pero así como viene descrito en el libro de propedéutica, así lo tienen que hacer en el momento del examen. ¿Sí? Ya sea que pueden tener un paciente simulado o un paciente real, eso depende mucho en dónde van a hacer el examen, en qué estado, en qué hospital. A mí en lo personal me tocó un paciente simulado, pero fue un paciente simulado muy realista. ¿Sí? Eh, yo hice mi examen en el Hospital Universitario de Tübingen, Baden-Württemberg, pero tengo otros colegas que hicieron, por ejemplo, aquí donde estoy trabajando ahorita en Sachsen, hace algunos meses el examen y a todos les tocó pacientes reales que estaban internados, ya sea en la estación de medicina interna o de cirugía general. ¿Sí? Entonces, ahí ya depende del criterio de cada quien, puede ser que sea una ventaja o una desventaja, más fácil o más difícil. ¿Sí? Igual, mismos principios básicos de la anamnesis, recopilación de datos relevantes para el padecimiento. ¿Sí? La segunda parte igual van a hacer una documentación, una carta para su examen. Igual, mismos principios, pretérito, subjuntivo, todo igual como lo hicieron en Fachsprachprüfung, lo van a hacer aquí en la Kennisprüfung. Solamente que la diferencia aquí tienen que
tener su diagnóstico lo más certero posible o diagnósticos diferenciales y tienen que hacer su sugerencia de tratamiento, ya sea una cirugía o medicamentos o estudios diagnósticos o laboratorios lo más acertado a la realidad o correctos posibles, porque aquí sí nos van a evaluar que lo tengan correcto. ¿Sí? El tiempo es muy variable, aquí no hay un límite de tiempo para hacer su carta, por lo menos así fue conmigo. En mi caso me dieron casi una hora para hacerlo. O sea, realmente para quienes profundo no les interesa mucho la carta como en el Fachsprach profundo. El Fachsprach profundo es determinante por la gramática, porque están presentando un examen de idioma. Aquí están presentando un examen en el que tienen que demostrar sus conocimientos médicos. Es un poquito diferente. Y la tercera parte, que es la parte donde presentan también el caso, es una presentación como siempre lo han hecho toda su vida, si ya tienen experiencia en trabajo en la medicina, simplemente van a comentarle a los médicos cuál es su caso, qué es lo que piensan, por qué piensan ese diagnóstico diferencial, qué quieren hacer para eh, excluir o confirmar diagnósticos, ya sea estudios de imagen, resonancias, tomografía, ciertos laboratorios de sangre, estudios invasivos, tienen que justificarlo bien. Y en caso de justificar o confirmar su primer diagnóstico diferencial, cuál es el tratamiento médico que debe recibir el paciente y tiene que ser correcto cuál es su sugerencia de tratamiento. ¿Sí? Y de igual manera hacen una pequeña explicación del procedimiento, el tratamiento al paciente o familiar del paciente, si lo están simulando o realmente hay algún familiar por ahí. Si van a operar al paciente, tienen que explicar la cirugía, qué se le va a hacer, complicaciones, riesgos, todo lo demás. Y la última parte del examen, que es la más importante de todo el examen, y la determinante en si pasan o no pasan, es pues el examen oral, donde van a demostrar todo su conocimiento, que puede ser entre 30 a 40 minutos, y les van a estar preguntando todo lo que se pueda preguntar. ¿Sí? Por lo general es un médico internista, un cirujano y una tercera especialidad variable. En mi caso fue un radiólogo, ¿sí? Pero puede ser un farmacólogo, neurólogo, neurocirujano, ortopedista, médico familiar, medicina legal, etcétera, etcétera. Ginecólogo, puede tocar lo que sea, ¿sí? Por lo general inicia ya sea el médico internista y depende de su desarrollo, pueden tener una presentación de 1, 2, 3, 4 pacientes, pero todos son casos clínicos. Y en base a los casos clínicos van a ir desarrollando su examen y les van a empezar a preguntar y a preguntar, o puede que sean preguntas completamente directas, como en el caso de radiología, en mi caso, me pusieron una presentación con puros estudios de imagen, tomografías de tórax, tórax contrastado, describir toda la anatomía en las tomografías de abdomen, de tórax, me pusieron varias patologías en tomografía, describirlas, cuál es el tratamiento, cómo se diagnostica, qué tipo de tomografía o qué tipo de ventanas, tejidos blandos, óseo, pulmonar hay, cuál es la diferencia de contraste, resonancias, qué es lo que puede ver uno en cada una de las ponderaciones. Por ejemplo, eso fue mi examen. Y fueron ya más preguntas directas. Una vez, bueno, de la bibliografía, esto es lo que yo utilicé para estudiar, esta fue mi base, esto es lo que yo les puedo recomendar. A lo mejor algunos conocerán los libros de CTO en español, muchos en México estudiamos esos para el examen de la especialidad. Esto podría decir yo que son los equivalentes a los CTO, pero en alemán. Son bastante buenos, muy completos. Prácticamente uno no necesita más para el examen que esto. ¿Sí? Aquí vienen todas las especialidades, todas las ramas, absolutamente todo lo que ocupen está en este paquete. ¿Sí? Y también, aparte de la teoría de este paquete, estos son los libros que yo utilicé para prepararme con casos clínicos, que también son bastante recomendables. Yo leí el de 80 casos de medicina interna y el de 50 casos de cirugía. El de 60 casos es más nuevo, ese no lo alcanzo yo a estudiar, así que yo no les puedo decir cuáles son esos 10 casos extra que vienen ahí, pero son bastante buenos. Y bibliografía extra, yo me puse a estudiar anatomía,
del Netter, prácticamente nomás la comparación de las palabras en latín y en alemán, este pequeño libro de electrocardiografía básica para refrescarlo en español y después ya poderlo entender mejor en alemán. También páginas de apoyo, Doctio Flexicon es siempre una gran ayuda y ambos, ¿sí? Ambos es también bastante recomendable. Ambos yo no se los recomiendo como única fuente de estudio. Hay muchos que les gusta utilizarla nada más como su base de estudios. Yo lo utilicé más que nada como apoyo antes del examen, con repasos rápidos, pero simplemente fue para aclarar dudas que en mis paquetes de libro no había encontrado. En ambos es muy bueno, pero para la práctica clínica y médica diaria, que eso sí, yo se los puedo recomendar, yo lo uso casi prácticamente todos los días en el trabajo, cuando tengo dudas de ciertos manejos o pacientes complicados que no son precisamente de mi área médica, ambos es la mejor opción. Y bueno, los protocolos médicos, ya no estar enterados, protocolos de exámenes son decisivos, también son bien importantes. Antes del examen tienen que investigar en dónde van a presentar, en qué hospital. Cada hospital, cada examinador tiene sus protocolos, esos se comparten entre los que van presentando y se van heredando de unos a otros. Entonces, esos los van a poder encontrar por lo general en páginas en grupos de Telegram, grupos de WhatsApp o entre los colegas se van pasando esos protocolos. Hay otros libros, también son buenos, son recomendables. Estos en personal yo no los utilicé, pero también son muy extensos, vienen muchos casos, muchos colegas han estudiado de aquí, también les han gustado. Estos son otros de los libros más utilizados para prepararse para la Canis Profund, también son buenos, todos son recomendables. Yo en lo personal solo utilicé los primeros, pero material hay de sobra. Lo más importante es que realmente se sienten a estudiar, ¿sí? De manera consciente, no perder el tiempo. Es un periodo y una época en la que tienen que esforzarse bastante y dar lo mejor de sí para poder llegar a la meta, ¿sí? Que es tener la aprobación. Ya no es pasado, ya son médicos aprobados y aquí les pongo una pequeña línea del tiempo de cómo fue mi proceso. Realmente cada quien lo vive de manera diferente. Es muy variable el tiempo en el que uno hace el proceso, depende la época en la que lo estén haciendo, la cantidad de aplicantes en general que hay en ese estado en ese momento, en qué estado lo van a hacer, en qué regiones presidios lo van a hacer. Yo en lo personal lo hice en Baden-Württemberg, ya en enero de 2022 que inicié, bueno, en noviembre del 2021 envié mi papelería, ¿sí? En esa época no era tan tardado como es ahorita, ¿sí? Que tengo enterado que están tardando varios meses en que los contesten. Yo inicié mi curso para la preparación Flashback en agosto, casi al final del curso metí mi papelería, porque en esa época se tardaban 2, 3 semanas en contestarte, ¿sí? Después hice una hospitalización de 2 semanas en el hospital de Tübingen en neurocirugía, que es mi especialidad, y para inicios de enero comencé inmediatamente con el curso de la Canis Profund y casi las primeras semanas de mi curso me tocó hacer el examen de la Flashback Profund. Para marzo del 22 terminé mi curso de preparación de Canis Profund, que fueron 3 meses, igual que el curso de Flashback Profund, 3 meses. Y tuve a partir de marzo hasta agosto completamente para prepararme yo solo. Para la Canis Profund, en agosto lo presenté y en septiembre, a mitad de septiembre 22, recibí mi aprobación oficialmente, ¿sí? En mi caso fue 11 meses de proceso, realmente fue muy rápido, pero pues, como les digo, son muchos factores, ¿sí? Tuve suerte, de que no hubiera mucho competencia en ese momento, probablemente. Todos mis papeles estuvieron en orden desde el principio, prácticamente desde que los mandé, recibí eh, la respuesta de que todo estaba en orden y que cuando tenía el examen, pagué y luego me dieron fecha. Entonces, ahí va a ser variable en cada quien, ¿sí? Posteriormente a mi aprobación,
que la obtuve en septiembre del 22. En ese momento comencé a enviar papelería, eh, apliqué a diferentes hospitales, comencé en Baden-Württemberg, después de ahí me extendí al resto de Alemania. En noviembre del 2022 tuve mis primeras entrevistas y entre esas primeras entrevistas me decidí por el puesto de trabajo en el que estoy actualmente. Mi contrato lo recibí en principio de la primera semana de enero y para el 9 de enero inicié oficialmente a trabajar. Y desde esa fecha hasta ahorita, pues ya van 8 meses trabajando. Actualmente estoy trabajando en la ciudad de Zwickau, ¿sí? Se encuentra en la parte sur oeste de Sachsen, ¿sí? Sachsen se encuentra al este de Alemania. El hospital es el Heinrich Braun Klinikum, ¿sí? Standort Zwickau, porque tiene otros 2 hospitales. Esta cadena de hospitales es un hospital Maximal Versorgung, es un hospital bastante grande. Es el hospital más grande de la parte suroeste de Sachsen del estado. Recibimos muchos pacientes también de Thüringen, algunos de Bayern, o en toda la zona anexa al hospital. Es un centro de trauma regional, es un centro, tenemos helipuerto, recibimos pacientes de todos lados, un hospital académico que pertenece a la Universidad de Leipzig y al Hospital Universitario de Jena. Entonces hay también estudiantes, practicantes, y es un hospital que tiene muchísimo trabajo. O sea, es un hospital muy grande y la razón es por la cual terminé decidiéndome aquí es por el perfil que tiene, es lo que yo en lo personal estaba buscando. También neurocirugía es un poco difícil encontrar la especialidad o el Weiterbildung en un hospital pequeño, por lo mismo que es una especialidad de alto nivel. Sí hay neurocirugía en pequeños hospitales, pero normalmente se dedican nada más a hacer cirugía de columna, lo cual pues, eso no era mi interés, ¿sí? Yo quería un hospital donde se abarcaba todo el espectro de la neurocirugía y para eso solamente puedes encontrar en hospitales muy grandes. Por lo mismo que es un hospital grande, hay muchísimo trabajo, siempre estamos sobrecargados de trabajo, hay estrés, el ambiente a veces es un poco agresivo y eso es una de las cosas en las que me he ido adaptando hasta este momento en mi experiencia inicial. En lo personal, puedo decirles que a mí me ha ido bastante bien, me he acoplado muy bien al trabajo, pero pues han sido diferentes factores y yo creo que aquí también uno lo va a vivir de formas diferentes. Eh, yo me he adaptado y he crecido y me he desarrollado muy rápido en estos 8 meses, pero pues porque yo ya soy especialista, ¿sí? Los que ya son especialistas, si es que hay algún especialista ahorita conectado, eh, sí van a tener ventaja cuando entren en un trabajo. ¿Por qué? Porque una vez teniendo la aprobación general, pues no pueden empezar a trabajar como especialistas. Ahora viene el siguiente paso, que es la faja Saner-Canon, y eso es un paso lento, complicado, más complicado que la aprobación. Dependen muchísimos factores, el estado donde se hizo, qué tipo de papeles, logbook de la especialidad, son muchas cosas. Y hasta este momento, en estos 8 meses, yo apenas estoy en ese proceso de papelería, viendo qué se tiene que hacer. No es tan rápido, es lento. Por eso uno tiene que empezar a trabajar como residente, ¿sí? Como assistant arts, así es esto, desde cero, pero pues obviamente en la entrevista de trabajo, pues el futuro jefe o los profesores adscritos pues saben que uno de lo que es capaz, ¿no? Aún así aquí en Alemania uno tiene que demostrar, ¿sí? Uno de los consejos que me dieron a mí al principio fue pues uno ya que es especialista llega, muchas veces uno tiene más experiencia que los propios OBAs de aquí, o ha hecho más cosas o cosas que ni siquiera saben hacer aquí, pero uno tiene que, bueno, mi consejo, llegar humilde, llegar a trabajar desde cero como residente otra vez. A veces eso es difícil al principio, pero con el tiempo uno demostrando su buen trabajo, un trabajo duro, que sé que los latinos así es como trabajamos, así nos vamos ganando poco a poco a todos. Y esa ha sido mi experiencia.
A pesar de yo ser especialista y tener más de 12 años en neurocirugía, los primeros 2 meses prácticamente había adscritos que ni siquiera dejaban cerrar la piel en una cirugía, lo cual era pues prácticamente ridículo para mí. Solamente me dejaban ver, me lavaba, pero no sé qué, ni un solo punto en la piel. No todos los adscritos, algunos sabían de mi experiencia y ya me dejaban ahí hacer una que otra cosita, pero pues para mí era pues prácticamente muy frustrante, ¿sí? De haber hecho grandes cirugías en México, llegar aquí y ni siquiera me dejan cerrar la piel, era prácticamente ridículo. Pero uno se pone a trabajar, a hacer las cosas bien, las guardias, urgencias, hacer buenas bases y llega un punto en el que uno le toca demostrar y así me pasó a mí. Aproximadamente como a mi tercera, cuarta semana aquí, llegó una urgencia, en mi caso un hematoma sudoral agudo para una cirugía y pedí permiso para entrar a asistir a la cirugía porque ese día no tenía actividades asignadas. Mi overall me dijo que no había ningún problema, que podía entrar con la cirugía. Y mientras estábamos preparando el paciente, de la nada me dijo, oye, pero usted puede operar esto, ¿no? Supongo que lo operó muchas veces. También de una manera de reto, ¿sí? Aquí se van a enfrentar a eso también, de que pues, usted puede hacer esto, ¿no? Puedes hacer esto, ya lo has hecho. Supongo que ya tienes conocimientos para hacer esto, lo has operado. Y aquí algo que valoran mucho en Alemania, en lo que me da cuenta es la seguridad que tiene uno al trabajar y hacer las cosas. Si uno se muestra inseguro de conocimientos o capacidades o habilidades, simplemente no los van a dejar y los van a hacer a un lado. En ese momento yo contesté que sí, que no había ningún problema, que yo lo había hecho muchas veces. Y me dijo que si quería operarlo en ese momento, y le dije sí, yo lo opero. Prácticamente él se puso a mi lado, no hizo nada y yo hice toda la cirugía sin ningún problema. Digo, solamente una cirugía que yo domino por mi especialidad. Y a partir de entonces, en estos últimos meses, yo ya opero solo aquí, ¿sí? O sea, opero solo, entre comillas, porque legalmente un residente no puede operar solo aquí en Alemania, pero prácticamente yo opero solo. Llegan mis adscritos nomás 5 o 6 minutos a verme que todo está en orden y se vuelven a ir, ¿sí? Entonces, esa ha sido una buena experiencia para mí. Eh, Hasta ahorita yo he sido el residente que más cirugías ha tenido en el año. He hecho aproximadamente propias unas 50 y tantas cirugías mías como primer cirujano y como asistente más de 120 cirugías aproximadamente, lo cual son pues buenos números en solamente 8 meses de trabajo y ser mi primera estela aquí en Alemania, ¿sí? Eso ha sido mi caso porque soy especialista y como digo, eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque en el momento que uno le toca demostrar y hacer bien las cosas, solamente le queda crecer, ¿sí? Um, en lo personal, una de las cosas más difíciles para mí al principio del trabajo fue adaptarme en cómo funcionan las cosas aquí. A lo mejor para los que son más jóvenes, que están aquí en el grupo, que nunca han hecho una especialidad o que no han trabajado, a lo mejor es un poco más sencillo en el aspecto que van a empezar desde cero, frescos, y van a irse adaptando a la manera de trabajar en Alemania y así se van a formar desde cero. Pero los que ya tenemos varios años trabajando, nos formamos o nos acostumbramos a una manera de trabajo, llegar aquí y ver que todo es completamente diferente, las indicaciones son diferentes, las maneras de pensar son diferentes en ciertas cosas de la medicina. Eso a mí me costó trabajo y a veces eso uno lo hace sentirse inseguro. Inseguro no es conocimientos médicos, pero uno puede estar muy seguro de cómo hacer alguna indicación médica de un estudio, una cirugía, de un tratamiento, y aquí resulta que lo hacen completamente de manera diferente. Entonces, eso fue algo difícil porque a veces aquí en Alemania piensan que uno no sabe o está mal porque no hace las cosas como se hacen aquí. Entonces, si no hace uno las cosas como se hacen aquí, entonces uno está mal. Y esa es la mentalidad, desgraciadamente, de muchos médicos aquí alemanes, adscritos o jefes. Entonces, eso fue bastante difícil para mí al principio de entender cómo se desarrollaba o cómo pensaban aquí en ciertas cosas y yo irme adaptando a las mismas. Uh, Eso yo puedo decir que los primeros 3 meses fueron los más difíciles para mí en ese aspecto y entender cómo funciona toda la logística del hospital.
desde cómo funciona el sistema electrónico que tenemos nosotros, todo es por sistema electrónico, en la computadora, anamnesis, interconsultas, tratamientos, indicaciones, pedir estudios, pedir laboratorio, todo funciona por sistema electrónico. Hay muchos sistemas electrónicos de diferentes proveedores en diferentes hospitales, no todos son iguales. Eh, es bastante bueno, es muy completo, no tiene muchas ventajas, casi no se hace nada en físico, pero sí hay mucha papelería. Y eso es una de las cosas, como todo en Alemania, la burocracia, también la medicina, eso es lo que yo considero que es de lo más desgastante al momento de trabajar, porque uno pierde muchísimo tiempo y desgasta mucho tiempo en pura papelería. Formularios, antrax, peticiones, en mi caso, en los pacientes de neurocirugía de rehabilitación, tenemos que estar haciendo muchos formularios, todo se tiene que llenar, son formularios muy extensos y eso a uno le quita muchísimo tiempo, ¿verdad? No solo del trabajo que uno tiene que hacer, de hacer sus anamnesis, de hacer sus reportes quirúrgicos, aparte estar llenando todas estas cosas de los pacientes, de cosas externas, de seguros, y eso lo hace bastante desgastante. En lo personal puedo decir que yo no tuve mucho problema en adaptarme en la cuestión del idioma eh, y de mi gramática o el desarrollo de cartas y todo. ¿Por qué? Porque yo le empeñé mucho esfuerzo en mi preparación de la Fachprüfung, Kenntnisprüfung, con todo lo que es la gramática. Entonces, realmente para mí fue sencillo adaptarme las primeras semanas en poder conversar con todos, darte a entender, darte a explicar. Puedo decir que con los pacientes siempre me fue muy bien, nunca tuve problemas. Aquí el dialecto en Saxon, en lo personal, no lo he encontrado muy difícil, que digamos. Me ha ido bien en entenderlo. Para mí fue más difícil o más complicado a veces poderme comunicar o darme a entender con los mismos colegas dentro de la medicina. Uno bien sabe cuando al principio está aprendiendo alemán o el examen, a uno a veces hasta le da miedo hablar por teléfono, o se siente inseguro, hacer una conversación, y pues aquí la única manera es que te avienten al agua fría, ¿sí? Así es como me hicieron a mí mis compañeros al principio, y prácticamente me dieron el teléfono. Eh, y me dijeron, bueno, habla con el radiólogo, explícale que quieres pedir un estudio, qué se va a hacer, y te empiezan a hacer mil preguntas y no les parece, empiezan a discutirte, entonces uno tiene que irse adaptando poco a poco, hacerse un poco agresivo en la cuestión de defender tus puntos, entender por qué. No crean que todo es color de rosa en el que dicen, nos hacen falta muchos médicos aquí en Alemania, viene un médico latino extranjero aquí a reforzarnos, a ayudarnos, bienvenido, te damos un abrazo, qué padre que estás con nosotros y sí, vente, vamos a... No, así no funciona. Probablemente en un hospital chiquito, en un lugar pequeño, donde realmente te necesiten, puede que sí te traten así, no digo que no, pero si quieren entrar a, vamos a decirlo, a las grandes ligas, o sea, a un hospital académico como en el que estoy yo, o a un uniclínico, no se digan, olvídense, nadie los va a tratar así, todo lo contrario, ¿sí? Los van a ver y van a decir tú quién eres, de dónde eres, ni siquiera te van a dar valor, o sea, en cuestión de que tú quién eres, no me importa que seas especialista, tú no sabes nada, tú vienes aquí a Alemania, para mí tú eres un residente. Y así me trataron a mí al principio. Y ahorita poco a poco me están empezando a respetar, ya los anestesiólogos saben quién soy yo, los intensivistas, todo el mundo. ¿Por qué? Porque pues uno tiene que demostrar poco a poco que puede, que sabe mantenerse firme, tener actitud, ¿sí? Y pues eso es un choque difícil aquí. Si uno llega con miedo, tu primera estele, no puedes hablar bien alemán, peor. Aquí se burlan de ti si no sabes hablar bien alemán. Eso es lo que he visto. A mí afortunadamente no me ha pasado, pero lo he visto con otros colegas. Otros colegas que ni siquiera pueden expresarse bien en alemán, no pueden comentar un caso bien, no pueden explicar en una sesión bien, no pueden hablar y hacer una interconsulta con un overall de otra especialidad y decirle que quieren que venga porque quieren ver un paciente complicado, ni siquiera pueden entender. Y lo peor,
Cuando les explican algo ni siquiera entienden. Se van a burlar de ustedes. Y yo he visto cómo se burlan de los residentes extranjeros o de los médicos extranjeros, los propios médicos alemanes. ¿Por qué? Porque para ellos es bastante molesto no poderse comunicar. ¿Sí? Eh, Se burlan de uno si escriben malas cartas con mala ortografía, todos se están fijando. ¿Sí? Entonces, es algo que tienen que meterle mucho empeño, ¿sí? Mucho empeño. Es sumamente importante que tengan el mejor alemán posible. Yo sé que es imposible tener un alemán perfecto como nativo. Probablemente uno nunca lo vaya a tener en la vida, pero va a tener un nivel muy alto conforme pasan los años. Sí, pero vamos a hablar que desde que hacen su preparación del examen hasta que empiezan a trabajar, a lo mejor tienen 1 año y medio, 2 años con el alemán, pues definitivamente no van a tener un nivel tan alto de alemán en 2 años. Pero lo más importante es que sea lo más claro, gramaticalmente lo más perfecto que se pueda y que se puedan dar a entender no solo con los pacientes. De hecho, los pacientes en lo personal para mí ha sido lo más sencillo. Darse a entender con los otros colegas médicos. Eso es todavía más difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca saben con quién se van a topar. Hay gente que no es nada amable, que es grosera, les van a faltar el respeto. Hay otros que los van a tratar muy bien y que son muy amables, que les van a ayudar, colegas médicos, extranjeros, alemanes, les va a tocar de todo, ¿sí? Tienen que ir mentalizados a eso, tienen que ir mentalizados que hay pacientes, hay gente que todavía es racista aquí en Alemania. Es una de las peores experiencias que uno puede vivir. Lo personal me ha tocado una vez nada más, pero tengo muchos colegas que les ha pasado. Definitivamente no es algo que deban de tolerar aquí y es algo que se tiene que denunciar inmediatamente, ya sea si es un paciente, inmediatamente dejan de atenderlo, avisan y se van, o si es un colega médico, van hasta lo más alto de la dirección para quejarse de eso. Si obviamente es algo que no se debe tolerar, pues es algo que emocionalmente se siente muy mal. Probablemente en Latinoamérica es difícil, yo en lo personal puedo decir que en México sufrir de racismo es pues, algo que probablemente nunca en la vida ni siquiera lo había vivido ni escuchado. Pero aquí es totalmente diferente y aquí muy seguramente les va a tocar en algún momento de su vida. Cuando les pase, créanme que es algo bastante difícil, ¿sí? Bastante difícil, bastante frustrante, más si van empezando, da miedo, no sabes cómo reaccionar. Entonces, tienen que prepararse para todo, ¿sí? Tienen que prepararse para todo, pero más que nada tener actitud de demostrar que pueden hacer las cosas, que pueden trabajar, ¿sí? Y saberse defender. Saberse defender. El miedo se va, ¿sí? O sea, el miedo las primeras semanas, primeros meses, uno no sabe cómo reaccionar, te dicen algo y dices, ok, está bueno, y no te puedes defender, o hacen lo que quieren contigo de otras especialidades. A veces tienes un paciente que pues, no sé, lo quieres pasar a otra especialidad porque no tiene nada que ver ya contigo y pues los médicos alemanes simplemente van a ver, te van a buscar una manera de hacerte tonto si quieren y se acabó, o sea, cero colegial. Eso también les puede pasar, ¿sí? Entonces, poco a poco, en lo personal, fui aprendiendo cómo defenderme de eso, cómo pelearme. O sea, no tienen que pelear, o sea, tienen que aprender a pelearse en alemán. Entonces, váyanlo practicando desde ahorita. Eso es una realidad. No hay día en el que yo no me peleé con alguien. No de mi especialidad, mi equipo de trabajo es lo mejor de lo mejor que me ha pasado. Somos 7 residentes, todos los residentes somos extranjeros. Está genial mi equipo, somos como una familia, mis sobreartes son geniales todos, mi jefe, excelente, impecable. Yo no puedo decir nada de mi equipo de trabajo en neurocirugía, es lo mejor, ¿sí? Pero con las otras especialidades y probablemente los que ya han trabajado en sus países, ustedes saben que uno siempre se va a estar peleando. Por ejemplo, nosotros nos estamos peleando siempre con los neurólogos, con los traumatólogos, con los anestesiólogos, no se diga, todos los días y todo ese tipo de interacción del trabajo del día a día, sí que probablemente ya han vivido, va a ser lo mismo aquí. Aquí no van a cambiar las cosas, ¿no? Porque dices, bueno, es Alemania, primer mundo, todo está bonito, organizado, ¿no? Probablemente y eso está peor aquí, ¿sí? Sí, se van a topar con gente que no quiere trabajar, que no quiere hacer las cosas. Tienen que pelearse, tienen que defenderse, tienen que darse a notar, ¿sí?
Entonces, eso ha sido una de las cosas más importantes que he aprendido estando aquí y puedo decirles que estoy bastante contento, estoy bastante satisfecho, ¿sí? Claro, todo tiene sus pros y sus contras. ¿Qué les puedo decir específicamente del Weiterbildung? Sí, aquí todo funciona muy diferente. Algo que me he dado cuenta es que la curva de aprendizaje es muy lenta en Alemania a comparación de países como los de nosotros en Latinoamérica. Un ejemplo, digo, yo voy a hablar por mi especialidad, no, si me preguntan cómo es pediatría y ginecología, pues no les voy a poder contestar, si no, no es mi área, ¿sí? Pero por lo menos los que somos quirúrgicos, que estoy más pegado y convivo más con cirujanos y todo lo demás, pues la realidad es que aquí uno casi no opera, ¿sí? No opera durante la residencia, no en la cantidad en la que operamos, por ejemplo, en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, desde los primeros años, uno ya está operando urgencias, uno opera solo prácticamente, o opera con otros residentes mayores al principio, y ya cuando uno lo domina de ahí ya empiezas a operar. Indiscriminadamente pacientes, sí, hasta que uno llega a estar harto de tantas cirugías. Por lo general, así es en Latinoamérica, en todas las áreas quirúrgicas. Para uno, cuando lleva en los últimos años de la especialidad, pues prácticamente ha operado de todo. Y a las cosas más específicas de alta especialidad o subespecialidad, pues ya uno lo opera con los profesores normalmente, pero tiene la oportunidad de hacer. Aquí en Alemania no es así. Aquí en Alemania, eh, sí, uno entra a cirugía como asistente, pero para que uno lo dejen ser cirujano principal, o sea, operatur, por así decirlo, se tarda bastante. Se tarda uno bastante y la curva de aprendizaje es muy lenta en la cuestión, por ejemplo, como neurocirugía, los residentes que se forman aquí desde cero, una vez que terminan su especialidad de 6 años, prácticamente se gradúan aquí operando cosas muy generales y muy básicas, ¿sí? O sea, casi no operan cosas más complejas como esa oportunidad pudiéramos tener en nuestros países. Y ya una vez que se gradúan de la especialidad, ya una vez que eres Facharzt aquí, sigues haciendo el mismo trabajo que hacías como asistente, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que ya puedes legalmente operar solo. Y ahí es cuando ya te empiezan a enseñar las cirugías más complejas, una vez que ya te gradúas de la especialidad. Entonces la curva de aprendizaje es muy lenta y cuando uno realmente ya agarra más desarrollo quirúrgico aquí es cuando ya se gradúa y es fajar, a diferencia de en nuestros países que esa curva es más rápida y todos esos casos donde uno opera y opera más los hacemos en los últimos años de nuestra especialidad, por lo menos los quirúrgicos, ¿sí? Y ya cuando uno se gradúa, pues ya tiene bastante experiencia en la gran mayoría de las cosas. Aquí eso no funciona aquí. Entonces, esa es una de las principales diferencias. Puede ser frustrante para unos, para otros a lo mejor puede ser normal si están empezando desde cero, eh, pero sí lo que les puedo decir es que tienen que ser demasiado pacientes. Si quieren hacer todo su Weiterbildung aquí en Alemania, tienen que ser muy pacientes. No hay lugar perfecto, todo tiene sus pros y sus contras. Yo les puedo decir que, por ejemplo, en mi hospital tenemos muchísimas cirugías, muchísimo trabajo. Operamos aproximadamente 5 cirugías selectivas diarias, a veces 8, más las urgencias, terminamos operando cientos de cirugías, ¿sí? Eh, pero la mayoría de los pacientes que nosotros operamos son de cirugía de columna, hay mucho tumor, hay mucho trauma, ¿sí? Pero, por ejemplo, casi no operamos neurocirugía pediátrica, casi no operamos funcional o epilepsia, o base de cráneo, o vascular, eso falta aquí, ¿sí? Entonces, si uno quiere hacer, por ejemplo, el Weiterbildung completo, vamos a ir, por ejemplo, en mi hospital, puede hacer varios años ahí, pero definitivamente sí tiene que ir y cambiar un hospital, no tener la oportunidad de complementar y terminar de ver lo que le hace falta en el hospital donde estuvo. Y es por eso que aquí en Alemania hay mucha rotación durante la residencia. Es extremadamente raro que un residente haga todos sus años de Weiterbildung en un solo hospital, simplemente porque tienes que cumplir una cuota, tienes que cumplir tu logbook, la bitácora,
Y si la bitácora, por ejemplo, en neurocirugía dice que tienes que hacer 50 cirugías de tumor en niños para poderte graduar de neurocirugía, y en un hospital no operamos tumores de niños, por más que estés 10 años haciendo Viterbindo en el hospital, nunca vas a poder hacer fajas profundas porque tienes que cumplir tu cuota de 50 tumores en niños. Entonces, ¿cuál es la única manera? Irte a un hospital donde se puede operar neurocirugía pediátrica. Es un ejemplo y eso es en todas las especialidades igual. Todas las especialidades tienen un logo que se tiene que cumplir al 100%, ¿sí? Y eso va a depender de uno. El único interés de poder avanzar aquí en el trabajo en el Weiterbildung es propio. A los obras, al chef y todo, no les va a interesar si cómo vas y cuántas cirugías has hecho o no. O sea, para muchos jefes, uno es mano de obra y barata también. O sea, simplemente lo único que les interesa es que saques el trabajo y ya si aprendes, si desarrollas y cuánto te falta el logbook, eso ya depende de cada uno, ¿sí? Aquí en la residencia o el Weiterbildung no es nada académico a comparación de como es, por lo menos puedo decir en México o en otros países que yo he sabido. Tengo amigos en varios países de Sudamérica. Aquí no hay clases, aquí uno se hace su formación solo. Uno se busca sus libros, se compra su bibliografía, se pone a estudiar, se pone a investigar. Algo que he aprendido aquí es que si uno no pregunta, a nadie le van a venir a enseñar, ¿sí? Uh, si uno está, por ejemplo, en cirugía, y eso es algo que no solamente yo lo he vivido, eso me lo han platicado colegas que están en neurocirugía, en cirugía general, en otras especialidades, en otros países, perdón, en otros estados y ciudades de Alemania, y todos me han dicho lo mismo. Entran a cirugía, algunos desde los primeros años, se meten a operar y silencio absoluto en quirófano. No te explican, no te dicen nada, simplemente agarra ahí, sostén ahí, hazle ahí y ya. Si uno no pregunta, a nadie les van a venir a explicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no es esa, como es en otros países, que es intención de académica, de enseñar, de te preocupas porque aprenda el otro, porque eso es la responsabilidad. Aquí no hay esa responsabilidad. Aquí la responsabilidad es de cada uno de aprender. Entonces, si uno no pregunta, nadie le van a venir a enseñar. Entonces, uno tiene que estar constantemente leyendo, estudiando, preguntando, y pues bueno, eso los puedo decir para los colegas que estén conectados que van a empezar una especialidad de cero. En mi caso eso nunca me ha preocupado mucho. ¿Por qué? Porque pues realmente yo no pregunto pues, porque no tengo dudas de la cirugía, ¿sí? Porque pues es algo que yo ya domino. Y si tengo una duda muy puntual es porque aquí veo que hacen una técnica diferente que a lo mejor yo nunca he visto o no conocía. Entonces les pregunto ya a un nivel un poco más alto de que por qué decidió hacer esto así, sí, que yo lo hago normalmente de otra manera y qué piensa de eso. Y compartimos un poquito experiencias, ¿sí? Eso sí en mi caso, porque yo a lo mejor ya estoy en otro nivel, por así decirlo, en mi formación, a pesar de que soy residente en este momento, ¿sí? Entonces por eso puedo decir que a mí me ha ido bastante bien, ¿sí? Um, pero bueno, tengo compañeros jóvenes que están también de residentes de mi equipo, que están en los primeros 2 años de la residencia, y bueno, ellos la han vivido de una manera diferente, ¿verdad? Ellos casi no operan como yo, por lo mismo, porque no tienen experiencia, y pues la experiencia la van agarrando muy lento, por lo general, aquí en Alemania, ¿sí? Eh, Esa es una de las grandes diferencias. ¿Cuáles son las ventajas? Pues bueno, uno nunca va a estar solo aquí, nunca te van a dejar o abandonar solo en una cirugía cuando vas empezando tu formación, que es algo que sí pasa en países como Latinoamérica, y luego después puede que vengan complicaciones o que uno no sale bien la cirugía porque uno lo dejaron solo siendo residente y nadie te ayudó. Bueno, eso jamás va a pasar aquí, ¿sí? Este, pero bueno, eso yo pienso que es una desventaja, que no haya clases, no hay sesiones, no hay exámenes. Aquí cada quien es responsable si aprende o no, y si se va a graduar o si va a hacer su Fachsprüfung o no, ¿sí? Um, Eso es, yo creo que a grandes rasgos, lo que les podía platicar ahorita de mi experiencia. Experiencias he tenido muchísimas. Una de las cosas que probablemente fue de las más difíciles también o desgastantes para mí fue las guardias, ¿sí? Las guardias aquí son muy diferentes a como yo me acostumbrado, yo las viví en México. Yo sé que cada país tiene
o cada hospital tiene su manera diferente. Algunos van a decir, no, pues es lo mismo en mi país, yo estaba solo y hacía todo el trabajo. Aún así les puedo decir que aquí es diferente, ¿sí? O sea, aquí, eh, en lo personal, en mi hospital tenemos muchísimo trabajo, pero estamos completamente sobrecargados, ¿sí? A lo mejor un hospital más pequeño no lo van a sufrir tanto como en un hospital como el que estoy yo. Eh, pero bueno, aquí uno, nada más hay un residente de guardia, que es el que se queda, con un adscrito que está como Hintergrund, por así decirlo. Yo en lo personal, en toda mi residencia en México, pues siempre éramos un equipo de residentes que estaba de guardia. Tenemos demasiado trabajo, pero mínimo habíamos un R1, un R2, un R3, un R4, así hasta el 6 de guardia. A lo mejor no iban los adscritos, pero pues eran muchos residentes de muchos años con diferentes niveles de experiencia y que nos hacíamos cargo de todo lo que pudiera pasar. Aquí no está completamente solo. El adscrito está en su casa, está nada más por teléfono y pues tú te encargas de todo lo que suceda o pasa en el hospital de neurocirugía. Estás a cargo de todo lo que hay urgencias, terapia intensiva, del piso y pues constantemente el teléfono no deja sonar cada 10, 15 minutos cuando uno está de guardia. Entonces fue muy estresante, muy frustrante al principio para mí adaptarme a eso. ¿Por qué? Porque simplemente uno ni siquiera se puede meter a operar a gusto en una urgencia en la guardia porque empiezan a llegar pacientes a urgencias y cuando sales de operar tienes 5 o 6 pacientes esperando, ustedes están molestos, se quejan que por qué no ha sido, eh, piensan que a lo mejor uno lo único que tiene que hacer es atender urgencias y pues no, ¿sí? Aquí urgencias siempre está sobrecargado, ¿por qué? Porque desgraciadamente aquí en Alemania el sistema de salud también está sobrecargado, entonces para los médicos familiares es muy sencillo. Simplemente si ven un paciente que les llega urgencias, ¿de dónde lo vayas al hospital mejor a que lo chequen? ¿Por qué? Porque simplemente no quieren batallar los médicos familiares. Entonces, todos los pacientes que realmente no son pacientes para urgencias terminan llegando a urgencias y tienen la obligación de verlo. Entonces, se sobrecarga el trabajo en la guardia, habiendo muchísima consulta de pacientes que no deberían de estar ahí y aparte todo lo que llega, los politraumas, las urgencias, pacientes quirúrgicos, entonces uno está en urgencias atendiendo todo esto y a la vez te hablan de terapia intensiva, bueno, en mi especialidad, un paciente se puso mal, tienes que ir a verlo, o de piso, que tienes que poner canalizaciones, que un paciente se cayó y que se abrió la cabeza y tienes que ir a verlo y las enfermeras están molestas porque no vas, pero tienes pacientes en urgencias, eso es muy desgastante. Hay guardias que son tranquilas, pero la mayoría, por lo menos de mis guardias en mi hospital, así es como me toca vivirlas. Entonces, y uno pues es más solitario, ¿sí? El trabajo del médico aquí en Alemania es más solitario, ¿sí? Por ejemplo, como las guardias, uno está completamente solo, uno hace su trabajo y se va. Aquí algo que yo me he dado cuenta, y eso es más de los médicos alemanes, aquí nadie está dispuesto a hacer un poco más allá de lo que ocupa en su trabajo para poder sacar las cosas adelante. ¿A qué me refiero? Dices, bueno, llego 15, 20 minutos antes de mi entrada oficial, o mejor me quedo un poco más, media hora, una hora más para hacer algo o explicar algo o hacer algo. Aquí, si tú haces esa sugerencia, aquí te van a decir, a mí no me pagan por eso, yo no lo hago. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y esa es una actitud muy generalizada aquí en Alemania. No voy a decir que todos son así, no, pero la gran mayoría son así, ¿sí? Entonces, yo en lo personal, algo por lo cual me he ganado el lugar que tengo ahorita y prácticamente estoy posicionado como el más avanzado de mis residentes, vamos a decir como un poco el líder de mi equipo de residentes, que tengo compañeros que tienen 2 años ahí, pues obviamente yo en mis 8 meses ya lo sobrepasé, pero por lo mismo que soy el que más experiencia tiene en neurocirugía. Me lo he ganado por trabajo duro. Siempre, desde que empecé, soy el primero en llegar al hospital de todos mis compañeros. Siempre llego antes. Y al principio me iba tarde todos los días porque fue difícil adaptarme, desde ver cómo funcionaba todo. Ya ahorita, en los últimos meses, realmente no salgo tan tarde, salgo temprano, pero siempre soy el primero a llegar, ¿sí? Nosotros, nuestra entrada oficial para nosotros es a las 7:30 de la mañana, yo siempre llego a las 6:30 de la mañana, ¿sí? Llego una hora antes, reviso todos los pacientes, reviso todos los nuevos estudios,
hago mi lista de pacientes, reviso qué hace falta, los pacientes que yo operé voy y los veo. Nadie hace eso de mis compañeros, nada más yo. Y eso son las cosas que, por ejemplo, todos se han dado cuenta, las enfermeras se han dado cuenta, mis escritos se han dado cuenta, y eso es lo que me ha ayudado a avanzar rápido. ¿Por qué? Porque saben que yo vengo a trabajar duro, ¿sí? Entonces, uno tiene que pelear aquí, uno tiene que destacarse, ¿sí? Cada quien va a ser responsable de cómo lo haga. Esa ha sido mi manera de hacer las cosas y eso me ha funcionado. Y todos han estado contentos por mi trabajo porque soy el que más hace y soy el que está dispuesto a hacer más por el trabajo, por los pacientes, ¿sí? Y esa ha sido mi experiencia personal. No tiene que decir, no quiere decir que ustedes tengan que hacer lo mismo, que tengan que llegar súper temprano. Yo así decidí hacerlo y me ha funcionado. Cuando estoy a cargo del piso de la estación, llego a las 6 de la mañana, llego todavía más temprano para preparar la visita, y eso es lo que a mí me ha funcionado, ¿no? En mi organización, y ya agarré un ritmo y ese ritmo lo he tenido en los últimos 8 meses y he estado bastante a gusto y bastante cómodo con eso, ¿sí? Entonces ese es otro de los consejos, ¿sí? Recuerden que aquí tienen que pelear más duro por ser extranjeros. A lo mejor eso se oye mal, pero es la verdad, ¿sí? Y yo en mi caso, pues todos mi equipo somos extranjeros, pero no todos van a tener esa fortuna. Les digo que es una fortuna porque la verdad está bastante agradable que todo tu equipo de trabajo sean extranjeros. ¿Por qué? Porque todos han vivido lo mismo y todos nos entendemos. Los médicos alemanes no pueden entender por todo lo que tenemos que pasar para lograr estar aquí, ¿sí? Simplemente no lo pueden ni siquiera dimensionar, ¿sí? Entonces, compañeros que tienen colegas que trabajan con alemanes, ahí la competencia es más difícil. ¿Y por qué? Porque no voy a decir que todos, pero la realidad es que en la gran mayoría de los lugares hay favoritismo por los médicos alemanes a comparación de los extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno como extranjero? Trabajar más, demostrar más y esforzarse y ganarse su lugar más y demostrar que puede igual o mejor que los compañeros alemanes, ¿sí? Entonces, esa es también una motivación que ustedes que tienen que hacer, ¿sí? Ah, Hay preguntas en el chat, no sé si te quieres ir por ahí también. sí, pero es que no puedo ver el chat, no sé por qué. ¿No? Ah, Si haces grande así el Bildschirm, te debería de salir ahí, o debería, ya ¿eh? apareció. Sí. Ya, lo estoy viendo. Ok, entonces voy a las preguntas. Ok, hay una neurocirujano pediatra, súper. Hay neurocirujano funcional también, terapia intensiva. Ok, un colega, Juan Manuel, me ha preguntado hace rato. Por ejemplo, subespecialidades es un buen punto. Vamos a hablar de neurología pediátrica, funcional, vascular, radiocirugía, todo eso que son en otros países subespecialidades o fellowships, como les llamamos también en México. Aquí eso no funciona igual. Aquí en Alemania no hay programas oficiales de alta especialidad o subespecialidad. Aquí simplemente es como era antes, voy a decir, en México, que uno trabajaba en neurocirugía y luego decía, a mí me gusta pediatría y me voy a poner a trabajar en neurocirugía pediátrica 5, 6, 7, 8, 10 años, uno agarraba experiencia en esa área y podías decir que es neurocirujano pediatra sin tener ningún entrenamiento oficial en algún centro específico de pediatría. Sí, que eso ya es un estándar, por ejemplo, en México, ya que son las subespecialidades, eso no existe aquí en Alemania. Aquí en Alemania sigue siendo como era antes en México, y dices, yo quiero dedicarme a la pediatría, te pones a trabajar 5, 6, 7, 8 años en la universidad pediátrica. Hay también como un LOHU, un certificado que te da la Cámara de Médicos, donde tienes que decir, bueno, tienes que operar 300 cirugías de niños en este periodo de tiempo. Si tú lo logras, te doy un certificado como neurocirujano pediatra. Así funciona en Alemania, por ejemplo. El hecho de decir, yo soy neurocirujano funcional, vengo a Alemania, quiero dedicarme a la neurocirugía funcional, les puedo decir desde ahorita que es bastante difícil, no es imposible, pero uno tiene que empezar todo. Tienes que ganarte tu lugar como neurocirujano general y después buscarte un lugar en donde seas fajas y luego overarts y ya como overarts te dediques nada más al área específica que tú quieres. Y normalmente nada más dedicarte a un área
aquí es casi imposible. Tienes que trabajar en un hospital universitario para poder decir, nada más quiero dedicarme a neurocirugía pediátrica, neurocirugía funcional, o neurocirugía vascular, o lo que tú quieras, neurocirugía de columna. En los hospitales, por ejemplo, como en el que yo estoy, uno tiene que operar de todo, ¿sí? Tiene que operar columna, cráneo, tumores, lo que llegue, ¿sí? O sea, aquí en la gran mayoría de los lugares, los quirúrgicos, o sea, eres general, tú operas y entras a todo, a pesar de que tengas expertise en un área, a lo mejor te dejan operar más ciertos casos, pero la realidad es que todos aquí tienen que operar de todo. Entonces, dedicarte nada más a un área que a ti te deja nada más operar, eso es extremadamente difícil. Y por lo general, las mejores cirugías, las más complejas, por lo general las operan aquí los jefes. Los jefes o los OBAs que tienen más experiencia o más tiempo. ¿Por qué? Porque pues es por rango y por antigüedad. Obviamente esas cirugías son a lo mejor las mejores o las que uno quiere operar y o todos la quieren operar. ¿Quién la va a operar? Pues dice el jefe, yo la quiero operar y esas son mis cirugías y se acabó. Si el jefe dice que eso va a operar él, nunca vas a tener la oportunidad de operar eso, por lo menos en ese hospital, ¿sí? Así es como funciona aquí en ese aspecto, ¿sí? Uh, ¿Qué programas web se utilizan para los expedientes médicos? No entiendo muy bien a qué se refieren con programas web, ¿sí? Pero aquí son sistemas de expediente electrónico, ¿sí? Que son de varios proveedores diferentes. El que yo utilizo se llama Médicos, así como tal. Y pues es muy completo. Ahí vienen muchísimas cosas. Hay otros hospitales que utilizan otro tipo de proveedores, pero no es así como que una página, un programa web. Sí, esos son programas especializados que se instalan en el sistema del hospital, ¿sí? Donde uno, no importa en qué computadora estés en todo el hospital, puedes entrar a tu usuario y ver lo que quieras. Creo que hay un cardiólogo, médico internista. Considera que las áreas quirúrgicas en Alemania. Ok, eso es difícil de contestar, ¿sí? O sea, ¿qué es mejor? Si uno es quirúrgico, venirse como yo, ya siendo quirúrgico y venirse a trabajar aquí o a empezar a hacer toda tu formación quirúrgica de cero acá, es muy difícil de contestar. Yo pienso que depende si el objetivo es quedarse, si el objetivo es quedarse a vivir toda la vida aquí en Alemania, hacer aquí tu carrera, quedarte a vivir aquí, yo pienso que lo mejor es que te vengas desde joven y empiezas toda tu formación aquí desde cero y aquí agarras tu experiencia y aquí te quedes. Si tu idea, porque la idea de muchos es nada más venir a hacer la especialidad de Alemania y regresarse a su país. Si esa es la idea, entonces yo no les aconsejo que hagan eso. ¿Por qué? Porque aquí, si nada más vienen a hacer la especialidad, pues no van a agarrar la suficiente experiencia quirúrgica que podrían agarrar, por ejemplo, en comparación como en algún país de Latinoamérica. No tiene ningún sentido. Si vienen y trabajan 5, 6, 7 años aquí, operaron no mucho y dices, bueno, ya me voy a regresar, no sé, a México, Colombia, tu país, y allá los que están a tu nivel operan muchísimo más que tú. O sea, yo no veo ninguna ventaja de venirte a hacer nada más especial aquí para regresar, ¿sí? Sí, es una gran ventaja venir ya aquí con experiencia, pero, todo hay un pero. ¿Cuál es el pero? Pues que tienes que hacer la revalidación de la especialidad y eso tarda. No todos los estados es rápido, no en todos los estados se puede hacer, ¿sí? En algunos estados puedes llegar a hacer directo el examen de fajas profundas. O sea, uno empieza a trabajar, mandas tus papeles y dices, bueno, en 3 meses presentas tu fajas profundo y eres fajar. Se puede, pero no todos los estados lo permiten. Hay estados que te dicen, no sabes que no te vamos a revalidar nada de tus 6 años de experiencia, te revalidamos 6 meses, tienes que hacer otra vez 5 años de especialidad, de como quieras, no nos interesa, punto. Y así es. Entonces, es un tema un poco más complejo, ¿sí? No todas las especialidades son fáciles de revalidar. Hay unas que son más difíciles, neurocirugía es de las difíciles, ¿sí? Entonces, yo creo que es una decisión muy personal. Sí tiene sus ventajas como yo, que me ha ido muy bien, pero eh, puede ser muy frustrante también. Al principio fue frustrante para mí, ¿por qué? Porque no me dejaba ni siquiera suturar la piel.
Es ridículo. Ya ahorita ya estoy en otra posición, ya ahorita estoy muy cómodo, estoy muy contento, confían en mí, me dejan todas las cirugías para mí solo, pero al principio fue muy difícil. Entonces, si uno que ya es especialista tiene cierto nivel o cierto estatus y viene aquí y acepta que va a empezar como un residente de primer año y lo puede tolerar esa frustración y no hay ningún problema, adelante, ¿sí? Pero hay muchos que no toleran eso. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces yo creo que es algo más personal. No podría dar un consejo directo. ¿En qué nivel de Alemania llegué aquí a Alemania? Yo llegué nada más con A2. Entonces por eso me tardé un poquito en iniciar mi proceso médico aquí, porque aquí hice el B1. Después hice el curso de orientación de integración, que es sobre política, historia alemana, leyes y todo. Duró como un mes. Lo hice un curso de B2 de preparación profesional general, ¿sí? Que duró 4 meses. Y pues eso podría decirse que equivalió en parte como un poquito de C1. No hice un curso de C1 oficial, hice ese curso largo de B2 de preparación profesional y ya después inicié con todo el proceso de 11 meses que les comenté, ¿sí? En total me tardé aproximadamente 2 años. O sea, el primer año me dediqué nada más a B1, orientación, B2, y el segundo año inicié todo el proceso que les mencioné, que es los 11 meses. ¿Sí? Y ahorita pues, ya voy a cumplir casi 3, no, ya cumplí 3 años aquí en Alemania. Entonces llegué con A2 nada más. ¿Hay alguna edad que no sea aconsejable ir? Pues yo me he encontrado colegas que ya son especialistas y que vienen a hacer todo su proceso, o el más grande que yo he conocido, que fue compañero mío en los cursos, tenía como 52, 53 años aproximadamente. Que haya un límite de edad, pues como tal no, y que puede ser aconsejable, pero una realidad es que entre más grande uno es, sin experiencia en Alemania y obtener un trabajo aquí, es más difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en general los hospitales o los jefes prefieren gente más joven, gente más fresca, gente con más energía, gente que puedan formar desde cero, ¿sí? Entonces, yo batallé para encontrar una plaza a pesar de mi experiencia. Muchos piensan de que ya vienes con experiencia, seguro va a ser bien fácil que encuentres. No. Uno puede tener toda la experiencia y el mejor currículum del mundo, pero si no tiene experiencia de trabajo aquí en Alemania, muchos hospitales no te quieren por eso. Y esa fue varias respuestas y razones que a mí me dieron de todos los lugares que yo apliqué. ¿Sí? Entonces, afortunadamente, con mi jefe actual, a él lo que le gusta es la experiencia y por eso me tomó a mí a comparación de otros candidatos. Eh, y pues bueno, tuve suerte con él, ¿verdad? Porque a él le gusta tener residentes que tienen experiencia. Otros dos de mis compañeros son también ya especialistas neurocirujanos, uno de Rusia, uno de Turquía. Somos 3 que somos experimentados y son otros 4 que están jóvenes que están empezando desde cero. Entonces eso es muy individual, pero es más fácil que obtengan una plaza de trabajo siendo más jóvenes. ¿Sí? Entonces, pues no puedo decir que no sea aconsejable, pero tienen que tomar en cuenta que entre más grande y más tiempo pase, sus probabilidades son siempre menores y menores y menores. ¿Sí? Entonces, tómenlo eso en cuenta, directamente proporcional, por así decirlo. Pelea en alemán, sí. Elizabeth, sí. Eso es algo que tienen que dominar y bastante bien si quieren dedicarse a la medicina aquí en Alemania. Suena como una residencia en México. Bueno, pues depende de dónde hagan la residencia, ¿verdad? Eh, tengo colegas de todas partes de México, de todos los sistemas, SIMS, Secretaría de Salud y todo. Conozco todas las historias, conozco cómo funciona, pero créanme que aquí es diferente. Se lo digo por experiencia, pero tienen que vivirlo. Juan, soy traumatólogo. ¿Dónde se opera más? ¿En hospital pequeño o grande? Por volumen, en los hospitales grandes, lógicamente. ¿Sí? O sea, tengo colegas que están en hospitales pequeños y tienen a lo mejor 2, 3 electivas diarias por semana. A lo mejor operan 15 pacientes. ¿Sí? Nosotros operamos entre 30 a 40 pacientes por semana. Entonces, por volumen,
operas más en un hospital grande, no sé, en un hospital universitario, así que uno tiene en la estación a lo mejor 30 pacientes en la mañana y para la tarde tienes otros 30 pacientes diferentes, ¿sí? O sea, todo es por volumen. Ahora, que te dejen operar o meter más mano, por así decirlo, pues probablemente en un hospital más pequeño donde no haya tanta competencia o no tengas muchos colegas, a lo mejor va a ser un poco más sencillo y voy a decirlo a lo mejor, porque no siempre es así. Tengo colegas en varias áreas quirúrgicas aquí en Alemania, en diferentes estados, y la realidad es que la gran mayoría me han platicado lo mismo. O sea, las oportunidades que te dejan operar como primer cirujano, por lo menos al principio, los primeros años, son menores. ¿Sí? No operas mucho o operas cosas demasiado sencillas o básicas. ¿Sí? Ya con los años, cuando es un residente avanzado aquí en Alemania, sí te dejan operar más, pero como digo, uno tiene que tener bastante paciencia. La curva de aprendizaje, el desarrollo no es tan rápido como en nuestros países. Damián, requisitos para el Weiterbildung. Por favor, sé más específico a qué te refieres con requisitos para el Weiterbildung. O sea, no sabría qué contestarte aquí. ¿A qué te refieres con requisitos? Mejor hacer especial en Latinoamérica, dice Alemania, hacer especial de cero en Alemania o Alison. Bueno, eso ya lo contesté un poco. Depende cuáles son tus objetivos de vida, ¿sí? Y qué tipo de especialidad quieras hacer. Si es quirúrgico, pues ya dije cuáles son las ventajas y desventajas. Si eres internista, los internistas tienen muchísimo trabajo. Es impresionante. Una urgencia está lleno de puros pacientes internistas. Están toda la noche trabajando despiertos los internistas aquí. Es increíble la práctica que tienen. Entonces, a lo mejor no es mucho factor en cuestión de medicina interna porque pues, no tienen que hacer procedimientos invasivos, quirúrgicos. Entonces, a lo mejor ahí no juega un rol tan importante como las áreas quirúrgicas. Y digo, a lo mejor no soy experto en cómo funciona el Weiterbildung en medicina interna aquí. ¿Sí? No es mi área. ¿Cómo sería el aprendizaje en especialidades más clínicas? ¿A qué, Gregorio, a qué te refieres con especialidades más clínicas? Sí, por favor, si puedes especificar tu pregunta. Dentro de la especialidad hay tiempo libre como para estudiar, hobbies, etcétera. Es como una ok, es una buena pregunta, Alison. Pues depende mucho en donde trabajes. Por lo general, digo, este es mi primer puesto de trabajo. Estoy en un hospital grande, o sea, en el escalafón de hospitales aquí en Alemania, uno tiene los hospitales pequeños, ¿sí? Los que son en ciudades chiquitas, pueblos chiquitos, no que no son máximas Versorgung, que no tienen todas las áreas. Por lo general no hay tanta sobrecarga de trabajo, uno sale no relativamente tarde y pues tienes tu día libre, ¿sí? Luego vienen los Tétices, que son como un hospital general donde se tiene de todo, que son Maximal Versorgung. Luego vienen los Maximal Versorgung, que son Akademisches Lehrkrankenhaus, que es como el mío. Y luego viene el uniclínico. Eso sería, vamos a decir, como la escala. O sea, yo no estoy en el segundo, en el abajo, el uniclínico es lo más top y luego vienen los académicos. Yo estoy en un académico, vamos a decir, como que el segundo puesto en qué tan sobresaturado de trabajo es, ¿sí? Y pues depende. O sea, aquí hay días en los que yo salgo por lo general entre 4:30 y 5 de la tarde. Hay días que he salido a las 8 de la noche. Depende del trabajo que hay, ¿sí? Aquí también algo que debo recargar, ya dicen, bueno, si haces Überstunden, te las pagan o no. Pues yo les puedo decir que en la experiencia de todos los colegas que he platicado aquí, la gran mayoría, eso es un mito, no te pagan las Überstunden aquí. No dudo que hay hospitales en que las paguen y las paguen bien, seguramente lo hay porque es teóricamente la ley, pero en la mayoría de los lugares uno no le pagan las horas extra, ¿sí? Simplemente el hospital no te las va a pagar. Y la razón que te dicen es que si te quedas tarde trabajando aquí es porque no eres lo suficientemente capaz para terminar tu trabajo a tiempo. Y así es como te lo dicen, ¿sí? Entonces, sí, uno tiene tiempo, tienes tiempo para tener tu vida, ¿sí? A comparación de otros países como en México, tienes tiempo, no sé, de ir al gimnasio, poder estudiar, hacer tu tiempo libre como tú quieras.
Pero, por ejemplo, si uno quiere trabajar en un hospital universitario, que es lo más top en prestigio aquí, olvídese de eso, ¿sí? Todos los colegas que yo he tenido que han trabajado en hospitales universitarios, todos me han dicho lo mismo. Tengo varios colegas en neurocirugía que han trabajado y trabajan actualmente en hospitales universitarios. Lo más temprano a veces que salen es a las 8 o 9 de la noche. Y digo más temprano, porque hay veces que salen a las 11 de la noche todos los días, tengan guardia o no tengan guardia. Entonces, ahí sí ya se parece más a, o por lo menos como viví yo mi residencia en México, ¿sí? Y por lo general así son los hospitales universitarios. Aquí nadie les interesa y eso de horas extra jamás en la vida se los van a pagar en un hospital universitario. Y ahí te quedas hasta que se termina el trabajo, no tienes horario de salida, o por así decirlo, ¿sí? Oficial lo hay, pero en la práctica no existe. Y ahí te quedas toda la noche, hasta a veces hasta medianoche trabajando y al día siguiente otra vez lo mismo, ¿sí? Entonces depende mucho en qué tipo de trabajo quieras tener, en qué tipo de perfil de hospital quieras estar. Eso es algo de lo que tienen que pensar muy bien cuando aplican a un hospital. Quieren estar en el máximo prestigio de un hospital universitario, bueno, tienen que entender que no van a tener vida y que van a estar trabajo y trabajo, ¿sí? Quieren tener una vida tranquila, relajada, trabajo a gusto, tener tiempo para estudiar sus cosas, entonces escojan un hospital pequeño, ¿sí? Un hospital pequeño, o por lo menos al principio, en su primer stelle, que apenas se van a adaptar. Yo sí podría decir que a lo mejor es mejor empezar en un lugar más pequeño y de ahí subir el escalón. Depende de qué es lo que quieran. Mm. Eh, Charlie, ¿puedo explicar una vez que se tiene la aprobación cómo es el proceso y qué requisitos hay para acreditar la experiencia laboral? Para acceder ok. Una vez que uno tiene la aprobación, se tiene que registrar en la Cámara de Médicos del Estado donde trabaja. Una vez que empieza a trabajar en su hospital, se registra en la Cámara de Médicos y ahora sí hay dos cosas que se tienen que hacer y son diferentes. Una es hacer la Fajarzanerkennung, que es hacer la equivalencia o la homologación de la especialidad como tal para que te digan cuándo tienes derecho a presentar tu examen de la especialidad o qué tanto te falta trabajar aquí como residente para equilibrar y hacer esa equivalencia de tu especialidad. Y la otra es hacer la Einstufung del suelo, ¿sí? Son dos cosas diferentes, son dos procesos diferentes que se hacen en dos departamentos diferentes en la Cámara de Médicos. Para hacer la homologación se hace en el área de educación o formación continua de la Cámara de Médicos y para hacer la Einstufung se hace en el Rechtsabteilung de la Cámara de Médicos, ¿sí? Entonces simplemente eso varía también de Cámara de Médicos, depende en qué estado, qué ciudad y todo, pero para hacer en la Einstufung simplemente se tiene que mandar toda la documentación de la especialidad, comprobar realmente cuántos años hizo especialidad, cuánto se trabajó, todo lo oficial, certificado, tu licencia de especialista, todo lo tienes que mandar. Ellos lo analizan y cuando ellos dicen, ok, ya lo checamos, sí reconocemos que tiene 6 años, 7, 8 años trabajando como residente en su país, te dan una pequeña carta, un documento donde dice que confirman tu experiencia laboral trabajada, nada más años trabajados. Eso no tiene nada que ver con la paga sana, que no más años trabajados y ya con ese papel uno va al personal Abteilung de su hospital y se les dice, aquí está, me reconocieron eso, o sea, yo ya puedo ser estufe 6, por ejemplo, estufe 6 y pues te suben el sueldo, ¿sí? Así es, a grandes rasgos cómo funciona. Busco información sobre la especialidad de medicina del trabajo. Discúlpame, Elizabeth, no tengo ni la menor idea cómo funciona la especialidad de medicina del trabajo aquí en Alemania. Habría que investigarlo. Ah, ok, ya Elena contestó. Para llegar a neurointensiva, primero que se debe pasar por terapia intensiva. Como ya comenté, aquí no hay tanto subespecialidad, ¿sí? Por ejemplo, uno quiere ser, aquí los intensivistas son los anestesiólogos. Yo no sé cómo sea en otros países de Latinoamérica, pero por ejemplo, a la experiencia que yo viví en México, la gran mayoría de o casi todos los intensivistas son internistas o es la especialidad de neumología y terapia intensiva. Aquí es especialidad de
anestesiología y terapia intensiva. También uno puede ser intensivista siendo internista, pero por lo menos yo lo que he visto, todos los intensivistas de mi hospital son anestesiólogos, ¿sí? Entonces aquí es un poquito diferente. Ahora uno es anestesiólogo intensivista y dices, bueno, uno va a ser neurointensivista o neuroanestesiólogo. Aquí no existe un programa de formación de neuroanestesiología, como por ejemplo hay en México, que dura 2 años. Eso no existe aquí. Como les decía, no hay así ciertas áreas que hay una subespecialidad como tal. Simplemente un intensivista, un anestesiólogo se pone a trabajar en un hospital donde se enfoque más al área de neuro y después de varios años trabajados se puede considerar que ya se dedica a esa área, ¿sí? Ya con gusto, Alison, voy a compartir la experiencia. Eduardo, en el momento de la FCPKP, si nos toca un paciente no cooperador agresivo que grita, ¿qué recomiendo hacer? ¿Qué tips? No se rompan mucho la cabeza. O sea, no sé, Eduardo, si ya has tenido experiencia de trabajo en tu país o mínimo cuando estabas de estudiante en el servicio social, de practicante, o sea, que realmente tuviste un enfrentamiento real con tus pacientes en tu país, lo mismo que harías en la vida real, eh, aquí lo vas a hacer, ¿ya? Simplemente nada más en otro idioma, ¿ok? ¿A qué me refiero? O sea, si el paciente está agresivo, te grita, simplemente se detienen, porque eso a mí me ha pasado en la vida real aquí. Simplemente lo que deben de hacer es no discutan, no peleen, se, se detienen a que el paciente termine de hablar o les tenga que decir lo que les tenga que decir, ¿sí? Le ponen un alto al paciente y simplemente le explican, ¿sí? Que aquí vienen para ayudar, que lo que quieren es atenderlos, ver cuál es su problema y que si no tienen interés, ¿sí? De ser escuchado o de hacer un interrogatorio, una exploración, no lo pueden seguir atendiendo y simplemente sí lo pueden decir en el examen, ¿sí? Si sigue con esa actitud, desgraciadamente yo no lo puedo atender y va a tener que irse a buscar otro médico. Así de fácil, ¿sí? O sea, tratar de calmar al paciente, decirle directamente que están ahí para ayudarlo, para atenderlo, que quieren escuchar cuál es su problema. Si a pesar de eso lo sigue insultando, gritando, dices, bueno, discúlpame, voy a hablarle a seguridad, o porque yo tuve esa práctica en mi curso de Flashback también, ¿sí? Y pues en la vida real me ha pasado unas 2, 3 veces pacientes así, en urgencias, ¿sí? Entonces simplemente es lo que hacen, simplemente si ven que no pueden más con el paciente, lo detienen y le dicen, discúlpenme, no puedo trabajar con ustedes de manera, no puedo seguir atendiendo, no puedo permitir que me sigan insultando. Esta es la última vez que me dice algo así, a la que sigue me voy a retirar. Así de fácil, ¿sí? O sea, no batallo mucho. O sea, recuerden que en la Fastback Proofing lo que quieren ver es cómo reaccionan, ¿sí? Muy probablemente los puedan poner en situaciones en las que los pongan bajo presión o los quieran hacer sentir nerviosos. Si de por sí cuando uno en su idioma nativo, perdón, en su idioma nativo español, está nervioso, tartamudea o no le sale la voz, pues en alemán es peor, ¿sí? Entonces, tienen que, tienen que los examinadores darse cuenta cómo reaccionan y cómo es su alemán bajo estrés y bajo presión. Realmente esas prácticas los ponen mucho en los cursos de preparación para la FASPAC profunda. Hasta ahorita, yo en lo personal, tengo bastantes conocidos aquí, nunca me ha tocado que les pongan un caso así realmente en el examen, o por lo menos tan complejo, ¿sí? Me ha tocado que les comentan que llega un paciente y está así con el celular mientras le están preguntando. Es fácil, ¿sabe qué? Por favor, se puede concentrar la anamnesis, puede dejar un momento el celular, después puede seguir comentando. Algo muy sencillo, nada más. Pero algo así tan extremo, nunca me ha tocado que les pongan eso en el examen. O sea, eso lo veo muy difícil. Y en la Chemist Proofing, ahí hay a lo mejor más posibilidades que les metan un poco más de presión, ¿sí? Es un poco más difícil el examen. O si les toca un paciente real, pues nunca saben qué les va a tocar. Sí, ahí sí, por eso puedo decir que si les toca un paciente real en la que les puede que sea una ventaja o desventaja, o que sea más fácil o más difícil, depende desde el punto de vista que lo quieran hacer. Okay.
¿Algún comentario a las especialidades clínicas? ¿A qué se refieren con especialidades clínicas? Disculpen. Para mí todas las especialidades son clínicas, entonces por eso digo, no sé a qué se refieren. Documentos a presentar para Weiterbildung. Igual, ¿qué documentos para presentar a la Weiterbildung? ¿Se refieren al momento de hacer la entrevista o a qué se refieren con eso? ¿Alguna lista de los estados más fácil permiten revalidar? Bueno, ya Elena contestó. Para revalidar la especialidad, los estados que sí les puedo asegurar, que son los más rápidos y sencillos, como ya contestó Elena, son Nordrhein-Westfalen y Bayern. ¿Sí? En todos es posible, pero los mejores para revalidación de especialidad, NRW y Bayern. Ok, es una buena pregunta, Ernesto. El nivel socioeconómico de México en Alemania es alto, medio, se vive bien, se preocupa por su economía, al momento que se retira. Ok. Yo les puedo decir de estadísticas un poco que leí. Aproximadamente solamente un 15%, aproximadamente entre 10-15% de la población en general en Alemania gana más de 3,000 euros mensuales. Solamente un 10% de toda la población. Y el puro hecho de trabajar como médico aquí en Alemania, de residente, en Stufe 1, el primer año, uno ya entra dentro de ese 10% de la población, ¿sí? Porque el sueldo neto al final son aproximadamente 3,000 euros, poquito más, 3,300. Nada más por empezar a trabajar en tu primer mes aquí, ya entras dentro de ese segmento de toda la población de Alemania que mejor gana. Entonces sí, se puede considerar que el estado socioeconómico es no extremadamente alto, uno no se va a hacer rico aquí de la medicina, pero medio alto sí, ¿sí? Y pues depende cómo uno vaya avanzando. Al final, como residente o Stufe 6, pues uno gana bastante bien, ¿verdad? Como Facharzt más, como Oberarzt muchísimo más, como Leitender Oberarzt más y como jefe más, ¿sí? Entonces también, bueno, uno quiere tener un nivel socioeconómico alto, entonces tiene que avanzar aquí en posiciones de trabajo políticos y académicos. Y para hacer eso, pues uno tiene que echarle ganas, tiene que trabajar, especializarse, hacer doctorados, bla, 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 y pues ir compitiendo y compitiendo y compitiendo para ir avanzando y obteniendo los mejores puestos. Obviamente hay más puestos de residentes, menos de Fajat, menos de Overall, ¿sí? Entonces, cada vez avanzar para agarrar los mejores puestos con mejor sueldo, cada vez es más difícil, ¿sí? Es muchísimo más difícil encontrar un puesto de trabajo como Fajat que de asistente, y no se diga de Overall. Entonces, así está más o menos la cosa. Aquí todo es competencia y tienen que luchar duro, ¿okay? Bueno, ¿es posible conseguir una plaza en la especialidad de cirugía? Sí, claro que sí es posible, ¿sí? Lo único que les puedo decir, que me están preguntando directamente en neurocirugía y es mi especialidad, Alemania es el país del mundo que más neurocirujanos tiene en comparación a la cantidad de habitantes, ¿sí? Entonces, neurocirugía es una de las especialidades más difíciles de encontrar plaza de trabajo en Alemania. ¿Por qué? Porque somos muchos y hay muchísima competencia, ¿sí? Entonces, exponencialmente en los últimos 20 años, la cantidad de neurocirujanos ha aumentado en Alemania y la cantidad de cirugías y pacientes se mantiene estable. Eso quiere decir que hay menos plazas de trabajo y menos cirugías por neurocirujano. ¿Por qué? Porque la competencia cada vez más arriba. Y eso son las cosas que a mí me explicó mi jefe cuando yo recién empecé a trabajar aquí. Digo, o sea, sí me tocó mala suerte, eso es imposible de saber hasta que uno llega aquí, pero la cirugía son una de las más difíciles. ¿Por qué? Porque es la que más, de las que más competencia tiene. Información sobre la especialidad de endocrinología, Daniela. Disculpa, no te puedo ayudar. ¿Sí? Casi no tengo nada que ver con endocrinología en mi especialidad. Una que otra cosa, adenomas hipoficiarios, ¿sí? Pero en general nosotros hacemos todos esos manejos, entonces no tengo conocidos. Ya las especialidades que son más afines a donde estoy, convivo con cirujanos generales, con un fachirurgen,
ortopedistas, anestesiólogos, entonces ellos son las especialidades con las que, neurólogos con los que yo convivo, obviamente por mi tipo de trabajo. Y hay demanda importante de otorrinolaringólogos. Sé que otorrinolaringología es también una especialidad elitista aquí, ya no son muchos, son pocos, pero bueno, por lo menos puedo decir, creo que en mi hospital ahorita están buscando otorrinos, o hay plaza de libre otorrino. Es muy variable. La realidad es que pueden encontrar una plaza en lo que ustedes quieran aquí, no importa lo difícil que sea, simplemente tienen que ser pacientes. Hay veces que es frustrante, uno envía papelerías para entrevistas y a veces uno termina teniendo una respuesta 5 o 6 meses después. Eso me pasó a mí. Yo apliqué aproximadamente como unos 15, 16 hospitales. De esos me contestaron todos, solamente hubo un hospital que ni una sola respuesta me dio. ¿Perdón? De esos tuve mis primeras 2 entrevistas y de esas dos, mi segunda entrevista me decidí por trabajar ahí. Sí, ya, también yo ya quería empezar a trabajar y me decidí por ahí. Y meses después, ya estando trabajando, me empezaron a hablar de otros hospitales en los que yo quería trabajar, tenía interés, ¿sí? Y pues obviamente ya no les hice caso, les rechacé entrevistas, invitaciones, porque pues yo ya estaba contento donde estaba trabajando. Pero algunos me contestaron hasta 6 meses después, entonces es algo que tienen que tener también en mente, ¿sí? Rarísimos fueron los que me contestaron a la semana, 2 semanas de mi aplicación, que sí o que no, o que me invitaban, pero la mayoría se tardaban meses, ¿eh? Y a veces es ridículo, 7 meses después de que, usted aplicó hace 7 meses aquí, ya estamos contestándole su correo. Así es en Alemania. Entonces, tienen que ser pacientes. A lo mejor si quieren una de las especialidades más complicadas, se van a tardar meses en encontrar una plaza, pero muy seguramente van a poder encontrar. Entonces, vaya, no se rindan, hay que ser pesimistas, se puede. Todo se puede, pero tienen que tener mucha paciencia. No te puedo ayudar, no conozco ningún médico cubano. Yo personalmente, definitivamente, debe haber varios aquí en Alemania, pero yo no tengo contactos. A lo mejor Lena, no sé si conozca a alguien. Eh, y bueno, pues seguro van a seguir más preguntas. Desgraciadamente, pues yo puedo hablarles más por mi área, ¿no? Y por la mayoría de mis conocidos aquí de México, en mi escuela que están en especialidades, varios también están, uno en neurocirugía, otros en neurocirugía, urología, medicina interna, pero de ahí más, pues no sé, no tengo mucha información de otras especialidades. Por ejemplo, cirugía cardíaca, como es por favor, pues, no tengo idea. De hecho, mi hospital tiene todas las especialidades, creo que la única que no tiene completa o de base es cirugía cardíaca, así que tampoco podría explicar mucho, ¿sí? Eh, y pues Charlie, con mucho gusto, sí, pues ese era el objetivo de esta plática, simplemente ser sinceros, ¿sí? Podría resumir, digo, ya tenemos 1 hora y media platicando, podría resumir al final de todo, eh, vale la pena el esfuerzo y el camino, sí, sí vale la pena, dependiendo de los objetivos de vida de cada quien, ¿sí? Ah, no es todo bonito y color de rosa aquí. O sea, no vengan con esa idea, esa mentalidad de que, me voy de mi país porque allá está bien fea la especialidad y me maltratan y eso. Vengo a Alemania, me van a recibir con los brazos abiertos porque ocupan médicos y aquí, gracias por haber venido con nosotros, médico latino, que tú trabajas bien padre. Y no, eso no va a pasar. Desde ahorita les digo, sí van a tener muy buenas experiencias, van a tener muy buenos colegas aquí, van a tener mucha gente que les va a ayudar y les va a tratar bien, y van a tener todo lo contrario, gente que les va a tratar mal. Muy seguramente algún día de la vida van a sufrir racismo aquí, espero que no les pase, pero muy seguramente les va a pasar por lo menos alguna vez. Colegas que les van a insultar, colegas que les van a tratar mal, va a pasar, sí, o sea, así es la vida, hay de todo. O sea, entonces, no todo es color de rosa, entonces prepárense para venir a trabajar y hacer lo mejor de ustedes y demostrar, ¿sí? Demuestren todo.
Ah, y eso es el objetivo, ¿no? Ser sinceros con la experiencia que tengo aquí. Y pues ya, no sé si hay alguna otra duda. Yo creo que ya fue bastante plática, o no sé si Lena quiera preguntar o agregar algo más que se me haya olvidado decir de mi experiencia. Creo que no, era bastante, eh, o sea, con mucha información. Digo, en tu caso es de neuro, va a haber otro webinar el próximo mes de un médico no especialista que actualmente está en medicina interna, que quiere hacer después reuma con Eugenio. Entonces, si alguien quiere volver a conectarse a ver ese webinar, puede ser interesante porque es de otro área y es más joven. O sea, o sea, se graduó joven de México y llegó aquí y pues no es como especialista, ¿no? A eso me refiero. Y es, y es otro perfil de hospital, es un hospital más pequeño, Sí, entonces su experiencia muy seguramente va a ser muy diferente a la mía, entonces también vale la pena que escuchen las experiencias de todos, pregunten, infórmense, ¿sí? De todos los colegas, a lo mejor él ha vivido cosas mejores que yo o cosas peores, no sé, ya depende de la experiencia de cada quien. sí. No se pueden comparar tampoco, nada más porque le pasó a uno así, no significa que le va a pasar a ustedes. En general, de la especialidad me refiero, entonces es bueno tener muchas experiencias para saber más o menos. Y bueno, ya terminamos aquí. Muchas gracias por ver y escuchar y gracias por tomarte el tiempo a compartir experiencia. Un gusto. Listo. Buena noche aquí, exactamente. Quedó grabado, no sé si lo voy a subir en algún lado, ahí veo, pero ahí saludos y éxito a todos los médicos, futuros médicos de aquí, ojalá.